Muy bienvenidos al último capítulo de Conexión Cinética, una temporada que ha sido muy entretenida, llena de ideas, llena de ciencia, esa ciencia bonita que hace al mundo evolucionar y ser un mundo mejor. Soy Carolina Arriagada, periodista, y me acompaña mi compañero Diego Vargas, quien es doctor en física, profesor universitario y amigo personal. Así es, Caro. ¿Cómo estamos hoy día? Muy bien, muy contenta. Último capítulo, último capítulo de la temporada. Y hoy día vamos a estar hablando con Leoncio Cabrera. Vamos a hablar de un tema bien chileno para finalizar, porque vamos a hablar sobre sismología y otros temas más asociados a las ciencias terrestres. Leoncio Cabrera actualmente es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es ingeniero en geomática y también es doctor en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente por la Universidad de Grenoble-Alpes, que esto es en Francia. Y también tiene un máster en Geofísica de la Universidad de Chile. Así que vamos a estar preguntándole muchas cosas sobre temblores, terremotos y movimientos telúricos varios. Así es. Muy bienvenido, Leoncio, aquí al Periodista TV. Oye, estamos aquí en un país tembloroso, terremoteado. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar sismología? Bueno, lo que me llevó a estudiar sismología fueron varias cosas, pero lo principal es que en el año 2010, cuando ocurrió el terremoto y tsunami del Maule, yo vivía muy cerca de donde ocurrió el terremoto, en la región del Biobío. Y además estaba justo en cuarto medio. Entonces, como estaba en cuarto medio, vi lo que pasó con el terremoto desde muy cerca, con el tsunami, la destrucción. Desafortunadamente falleció mucha gente. Pensé, bueno, quiero estudiar algo relacionado y que nos pueda ayudar en esta línea, y decidí entrar a estudiar ingeniería, que estudié ingeniería geomática en la Universidad de Concepción al inicio. Y luego con el tiempo me fui especializando mucho más en sismología, que al final es como una línea de especialización, no es algo que uno estudie a no es primera ingeniería línea. En sismología. Exacto, digamos. Sí, uno se va especializando con el tiempo, y yo creo que el terremoto del 2010, bueno, de alguna forma marcó probablemente a toda mi generación. Hay muchos sismólogos y sismólogas que estudiamos por lo mismo. Sí, exactamente. Oye, y Leoncio, yo veo que tú andas aquí con tu Starter Pack, no sé cómo decir, digamos, claro, que pareciera que tú lo andas trayendo. Esperemos que no lo usemos. Que sea necesario hoy día. Cuéntame un poquito qué son estos instrumentos, para qué sirven, dónde los utilizas, cómo llegaron a ti. Bueno, la verdad, aunque no venía preparado, traje estos equipos para mostrarlo un poco, porque los sismómetros, que son estos, pensemos de acá, hay muchos modelos como los celulares. Ya uno puede comprar un celular de muchas marcas de modelos, y los instrumentos con los que nosotros registramos los terremotos, por ejemplo, son sismómetros, y estos en particular son un tipo de modelo con ciertas características, y los traje para mostrarlos porque muchas veces nos preguntan cómo nosotros registramos los terremotos, por ejemplo, y utilizamos instrumentos como este, que tienen la particularidad de que cuando se mueve el suelo, este instrumento se empieza a mover junto con el suelo. Entonces registra todas las vibraciones. Perfecto. ¿Ya? Y dependiendo del instrumento, hay algunos que son muy sensibles. Por ejemplo, hay algunos que yo a lo mejor los podría instalar en un lugar, y si un pajarito se mueve sobre un árbol, el sensor lo va a sentir. Entonces siente todas las vibraciones, y luego necesitamos algo que registre eso. ¿Ya? Entonces este es un digitalizador y registra todo lo que está escuchando, pensemos así, o sintiendo el sismómetro. ¿Ya? Entonces es parecido a cuando tenemos a un médico, uno va y le dice, a ver, sáquese la polera y quiero escuchar el corazón. Entonces coloca un instrumento, y nosotros acá, para escuchar a la Tierra, utilizamos este tipo de instrumentos. ¿Ya? Yo los traje porque además justo estos sensores los compramos con un proyecto de la Universidad Católica, que es para fomentar la docencia y la innovación, y son súper prácticos. Entonces uno se los muestra a los estudiantes, son fáciles de conectar, y ellos pueden, digamos, empezar a jugar al tiro con los sismómetros. Aparte uno tiene como... yo soy de la vieja escuela, uno tiene como este paradigma de el sismógrafo que se mueve como si fuera un electrocardiograma, ya no se usa. El que se registra con un papel. Exacto. Claro, eso ya la verdad es que no se utilizan, se usaron hace hartos años atrás, y funcionaban como con un papel, algunos un papel ahumado, y entonces iba como una aguja pasando por ese papel, y en la medida que la aguja raspaba, iba sacando, digamos, como ese ahumado de alguna forma. Y ahí se iba registrando. Sí, el terremoto de 1960, por ejemplo, que es este famoso más grande registrado en la historia, se registró con instrumentos de ese tipo.
Y cuéntame, estos instrumentos más modernos, electrónicos, uno gana precisión, digamos, son más baratos. ¿Por qué se ocupan hoy en día? ¿Vos crees que quedó en desuso el del papel? Quedó en desuso porque ahora todos los datos en general se procesan de forma digital. Entonces yo instalo esto, de hecho si coloco un cable acá, esto tiene muchos conectores diferentes, uno es para colocar este sensor y otro de estos es para sacarlo directamente a un computador. Entonces yo puedo conectar esto a un computador, tengo los datos directos y con eso ya puedo empezar a analizar todo lo que estoy registrando. Que puede ser un terremoto, puede ser... por ejemplo, cuando fue la pandemia, habían sismómetros por muchos lugares y harta gente se dedicó a ver si es que la gente cumplía o no las cuarentenas. Porque cuando la gente está en la calle, esto está vibrando mucho, pero si la gente se queda en su casa, esto deja de vibrar. Entonces hay muchos colegas, por ejemplo, que hicieron estudios de ese tipo en papel. Por ejemplo, les comentaba yo ahora en el estudio, cuando fue el golpe de Estado en 1973, se registró las explosiones en los sismómetros que habían y eso quedó registrado. Wow. Entonces, igual, digamos, se puede registrar cualquier cosa que genere una vibración. Claro, claro. Sí. Oye, Leoncio, bueno, tu tesis de doctorado se enfocó en estudiar cómo se inician los terremotos. Sí. Bueno, yo que soy una de las número uno que le tienen terror, igual quiero desatanizar un poco este tema, claro. Porque como te digo, es un fenómeno que siempre nos da mucho susto y estamos bombardeados con noticias de que ya viene. ¿Nos puedes explicar cómo se inician los terremotos y por qué Chile siempre está al borde de tener uno grande? Claro. La verdad es que, bueno, nosotros hay diferentes formas de estudiar esta idea de cómo se inician los terremotos. Ya las principales ideas vienen de los ensayos que se han hecho en el laboratorio. Ya un terremoto lo podemos pensar que es como si yo tomo dos rocas y las junto y las rozo, ese roce genera ondas que yo los podría registrar con esto. Eso es como un terremoto a pequeña escala, dos rocas rozándose. Entonces en el laboratorio lo que se ha visto es que cuando se simulan estos terremotos, es decir, se rozan estas dos rocas, antes de que ocurra el terremoto en el laboratorio, hay señales previas. Esto se ha visto en el laboratorio. Entonces eso nos hace pensar que en la naturaleza quizás también están esas señales. Entonces puede que hayan señales que estén segundos antes o a lo mejor meses antes. Todavía eso no está tan claro y el gran desafío ahora es poder detectar esas señales en la naturaleza. Y yo en mi tesis de doctorado me dediqué a ver distintas formas de analizar esas señales, en particular en algunos terremotos en Italia que estaba muy bien registrado y vimos que habían hartas señales, por ejemplo, meses antes, pero también había una pequeña señal que era como un segundo antes de que empezara el terremoto. ¿Y señales estamos hablando cambio de presión o qué tipo de señales? Estamos hablando de señales que se registran justamente con los sismómetros. Perfecto. Sí, al final es como, pensémoslo así, antes de que ocurra ese deslizamiento es como que empieza a romperse muy de a poquitito, pequeños lugares y de repente se desestabiliza toda una gran zona. Y eso es lo que nosotros pensamos que es como el terremoto y lo otro podría ser la señal previa. Y cuéntanos un poco, sabemos que tú en todos estos estudios has explorado usar la inteligencia artificial para este tipo de registro. Entonces cuéntanos un poquito cómo se introduce la inteligencia artificial en el estudio de los terremotos. ¿Cómo se ocupa? Sí, la verdad es que bueno, la inteligencia artificial ha estado siendo bien disruptiva en muchas áreas. Y un área como transversal ha sido esta capacidad de procesar múltiples datos, ¿cierto?, muy rápidamente. Entonces, no sé, pues en Chile el Centro Sismológico tiene instrumentos que son no este mismo sensor, sino que unos que son todavía mucho más sensibles, ¿ya? Y hay cientos de estos en el país. Y a nivel mundial ya hay miles de instrumentos. Entonces, una de las capacidades que tenemos ahora es que nosotros podemos tomar todos esos datos que se están registrando todos los días y procesarlos rápidamente, que es algo que no se podía hacer incluso quizás 10 años atrás, 20 años atrás, más difícil. Y después, muchas de estas otras herramientas están asociadas a detectar, por ejemplo, señales de forma automática. Cuando ocurre un terremoto, pensemos que antes del terremoto tenemos el sensor, está tranquilito, y de repente empieza a llegar el terremoto y esto empieza a vibrar. Entonces, esa vibración yo la puedo ahora detectar de forma automática, por ejemplo, con inteligencia artificial. Tiene un par de errores, pero me sirve como primer abordaje, y si yo tengo 1000 de estos instrumentos, Exacto. no puedo tener a 1000 personas, ¿cierto? Cuando hago el análisis, entonces buscamos formas de poder procesar todo de una forma que sea suficientemente buena, pero obviamente siempre sabiendo que no es perfecto, porque al final esta inteligencia artificial aprende de los inputs que le damos nosotros. Exacto, y es un procesamiento de datos que hay que después saber de cómo usarlo. Exactamente. Oye, y siguiendo con el tema de la inteligencia artificial, también está implementando para el estudio de sismología para glaciares. Sí. Glaciares. Sí. Cuéntanos cómo es ese proceso.
Bueno, como les decía yo, con estos instrumentos cualquier cosa que produzca vibraciones va a quedar registrado. Entonces, en algún momento conversamos con un colega de la Universidad de Magallanes, hace varios años atrás, cuando yo estaba haciendo el doctorado, de hecho. Y él tenía varias ideas de cómo estudiar los glaciares, ¿cierto? Porque es glaciólogo, pero no tenía tanta idea de la sismología, y yo sabía harto de sismología y poco de glaciar. Entonces nos juntamos y él trajo unos datos bien interesantes. Me dijo, mira, hay unos datos de estos sensores que están cerca de un glaciar, estudiemos, etc. Entonces, los glaciares, por ejemplo, cuando se rompen, caen todos estos trozos de hielo que nosotros siempre vemos en los videos, que de hecho ayer o antes de ayer creo que vi un video de un glaciar que colapsó en Suiza y arrasó con la mitad de un pueblo. Wow. Todos esos desprendimientos quedan registrados acá. Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo ahora es, de alguna forma, y puede sonar triste, ver cómo podemos usar esto para estudiar como la muerte del glaciar, porque se está cayendo a pedazos y todas esas caídas de hielo, que se llama calvining en inglés el proceso, quedan registrados acá. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso más simple, yo podría estar registrando si está cayendo hielo de un glaciar así, cae, se registra, cae, se registra. Ahora, por ejemplo, con el tiempo está cayendo cada vez más rápido. Esas son preguntas que nosotros necesitamos saber, porque si está cayendo más rápido, a lo mejor se está derritiendo más rápido y el glaciar se está muriendo más rápido. Oye, Leoncio, y todos estos temas como los glaciares o los terremotos o los temblores simples o los temblores de mayor intensidad son un problema que en Chile tenemos presente, que son una realidad nacional. ¿Tú encuentras que la información que ustedes tienen, los estudios que ustedes tienen, se están utilizando para tomar decisiones? ¿La está ocupando el CHOA? ¿La está ocupando, bueno, la ExoNemi, se me fue el nombre ahora? El Senagiomin. El Senagiomin, pero claro, actualmente... El Senapred. El actual ONEMI, digamos. Sí. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Los toman? ¿Tienen contacto? Sí, yo creo que el 2010 marcó un antes y un después, ¿ya? Y a partir del 2010 estamos infinitamente mejor preparados de lo que estábamos antes, ¿ya? Entonces yo creo que ahora mucha de esa información que nosotros generamos desde la ciencia efectivamente llega a los tomadores de decisiones. A veces no es tan rápido como quisiéramos, o a veces se desarrollan tecnologías que uno dice, oye, esto deberían implementarlo ya, porque en realidad es súper bueno, y esa implementación a veces es un poco más lenta. Yo creo que quedan muchas aristas todavía en las que se puede mejorar en los procesos de las mismas instituciones. Nosotros intentamos aportar en la parte pública, sobre todo de esta institución, hay procesos que es más lento de implementar, y a veces uno está haciendo en la academia cosas que dice, oye, pero mira, yo te enseño y lo podemos hacer rápido. Esa parte yo creo que todavía falta un poco, pero sin lugar a dudas que ahora estamos mucho mejor preparados. Y ejemplo de eso es, la gente recuerda mucho el tsunami del 2010, por ejemplo, porque desafortunadamente murió mucha gente. Pero después también hemos tenido terremotos grandes, y algunos han generado tsunamis más grandes o más chiquititos, como el terremoto de Iquique el 2014, el de Illapel en el 2015, y eso como que medio que la gente no lo tiene tanto en la mente porque no volvió a quedar la embarrada del mismo tamaño. Y eso es porque de alguna forma aprendimos. O sea, se podrá mejorar, pero tampoco podemos decir que estamos mal así como antes. Claro. Y viniendo aquí ahora a la zona central, a la falla de San Ramón, que es la falla que cruza Santiago y buena parte de esta región. ¿Tú has visto eso? ¿Hay medidas para eso? ¿Han estudiado? ¿Tú lo has visto ese tema? Porque si algo pasa con esa falla, el impacto que va a generar es bastante grande, ¿no? Sí, entonces, tiene un impacto bien devastador. Un impacto por el volumen de gente. Sí, exacto. Bueno, claro, está al lado de la región metropolitana, ¿cierto? Y hay harta preocupación. Yo creo que, bueno, algo que ha pasado y por lo que se ve como tan nuevo, por una parte es porque en Chile, como históricamente los grandes terremotos siempre lo hemos tenido en la zona de subducción, la mayoría de la gente siempre ha estudiado esa zona. Y estas fallas que están más cerca de la cordillera, otras en la costa, que nosotros llamamos fallas corticales, porque están en la corteza, ¿ya? Han sido mucho menos estudiadas. Y ahora en los últimos años hay varios grupos que la han empezado a estudiar con mucho más detalle. Y tenemos información, por ejemplo, de la sismicidad, dónde hay más sismicidad, menos sismicidad. Entonces, efectivamente hay mucha información. Si nos comparamos quizás con 20 años atrás, sabemos mucho más. Sin embargo, cuando lo comparamos quizás con cómo hemos estudiado la zona de subducción, mucho más a la costa, todavía nos falta mucho todavía para poder dar respuesta a ciencia cierta, digamos, de muchas de las preguntas que tenemos. Y respecto a este tipo de fallas corticales, ¿sí? ¿Qué han aprendido? ¿Se comportan de forma similar? ¿Producen más sismo o menos sismo? ¿Qué se sabe hasta ahora con lo que...? Claro. Mira, una diferencia o algo importante quizás a tener en mente es que
el terremoto más grande, porque siempre a veces la gente piensa y dice, oye, si hubiera un terremoto, no sé, yo he escuchado cosas como, si hubiera un terremoto magnitud 10 frente a Santiago, justo aquí. Entonces, para que haya un terremoto de una cierta magnitud, es decir, de un cierto tamaño, lo primero que tiene que ocurrir es que ese terremoto quepa en la falla. La zona de subducción es muy grande, ¿ya? Chile de norte a sur, por ejemplo, tiene, no sé, miles de kilómetros de costa. Entonces, la falla de alguna forma tiene miles de kilómetros. Ahora, cuando vamos a la parte cortical, las fallas son mucho más pequeñas. Entonces, no cabe un terremoto tan grande quizás como el de la zona de subducción, ¿ya? Porque son más chicas, pensémoslo así, no son tan profundas. Pero una gran diferencia que tienen, y esa es una de las partes clave, es que los terremotos que ocurran en la corteza van a ser muy superficiales. Es como que el terremoto va a activarse en los pies de nosotros. Ya a 10 kilómetros de profundidad quizás, a 15. ¿Y eso se siente más fuerte o menos fuerte? Y eso, dependiendo de la magnitud, se podría sentir más fuerte porque a lo mejor el terremoto va a ser más chico, pensemos, no sé, magnitud 7. Okay. Pero va a estar a 10 kilómetros de profundidad versus un terremoto, si fuera 7 también en la zona de subducción, que a lo mejor va a estar a 40 kilómetros de profundidad y mucho más hacia la costa, ¿ya? Entonces, yo voy a sentir más fuerte a lo mejor algo que se mueva directamente en mis pies. Y eso va a tener obviamente repercusiones en toda la infraestructura que va a ser, se va a comportar de manera diferente. Exacto, tanto viviendas, carreteras, sí. Entonces, en resumen, invita a estar preparado, digamos. Infraestructura crítica también que tiene que estar preparada para esto. Y a seguir avanzando en los estudios, porque la verdad es que falta bastante información, creo yo, todavía, sobre todo cuando uno ve a escala de Chile, porque la falla San Ramón es bien famosa porque está frente a la región metropolitana, pero tenemos fallas incluso más grandes en otros lugares de Chile. Ya hay muchas fallas muy grandes en Atacama, hay otra falla gigante que es la falla de Liquiñovsky, que está al sur. Y uno no tiene idea, porque claro, la que importa es la que está cerca de Santiago. Exactamente. Y la de Liquiñovsky, por ejemplo, son como 1000 kilómetros. Se piensa que a lo mejor se activó cuando fue el terremoto en 1960 y es enorme. Pero como está en un lugar donde vive muy poca gente, está mucho más aislada, como que hay poca gente estudiándola, son lugares que también deberíamos estar atentos, porque ahí cae un terremoto igual bien grande. Oye, Leoncio, bueno, dentro de toda tu actividad científica también tienes una lista ahí en la divulgación. Veo que ya trajiste tu instrumento. Claro. Y ¿tú ocupas algún tipo de simulador de terremotos como para mostrar? ¿Existe eso? Mira, el mejor escenario, digamos, son estos camiones que de repente lleva Senapred o el Centro Sismológico Nacional a las ferias, donde uno se sienta y literalmente simula un terremoto. ¿Ya? Eso es como yo creo el mejor caso que uno puede llevar como a una feria. Yo he participado en algunas y son súper entretenidos y a la gente le gusta porque es realmente como estar en un terremoto. Y de ahí, bueno, al menos yo en mi docencia o cuando doy charlas para los colegios, siempre trato de llevar cosas así como los instrumentos, el computador, para que vean cómo esto se registra. Y de repente uno puede hacer actividades bien lúdicas y simples. Por ejemplo, esto registra cómo está vibrando el piso. Entonces uno puede decir, no sé, ya veamos qué grupo de estudiantes hace el salto más fuerte. Y los estudiantes saltan, tú ves cómo vibra esto, y después viene otro grupo de estudiantes, salta y tú dices, ya, este grupo es el que salta más fuerte, no sé. Y ahí como que se les va quedando en la mente, bueno, este instrumento lo que registra es cómo está vibrando el suelo, cosas de ese estilo. Y Leoncio, digamos, para ir finalizando esta estupenda conversación, está súper entretenida, también mucho aprendizaje. Y quería preguntarte, ¿qué desafíos ves tú para la simbología en los próximos años? ¿Qué áreas o qué falta que tú crees que en los próximos años deberíamos poner como país esfuerzos en eso, poner recursos, estudios? Sí. ¿Qué es lo que a ti más te gustaría que en los próximos años se tomaran muy en serio? Bueno, una o dos cosas, no sé. Sí, yo pienso que un elemento crucial si queremos seguir avanzando en entender el entorno y entender bien con detalle los terremotos que nos ocurren, es avanzar un poco en nueva tecnología y en más instrumentación. Ya cuando nosotros nos comparamos con países que tienen problemas similares, como por ejemplo Japón invierte muchísimo más, es un presupuesto enorme, estamos hablando de miles de millones de dólares, y por ejemplo, estos instrumentos nosotros no los podemos poner adentro del agua. Y esa es una gran limitante, porque cuando tenemos los terremotos de subducción, están ocurriendo cerca de la costa, entonces nos gustaría mucho tener instrumentos dentro del agua, pensémoslo así. Y Japón dijo, bueno, nosotros vamos a cablear todo el fondo submarino, y en ese cable vamos a conectar sensores no iguales a estos, pero pensemos parecidos. Entonces eso requiere una inversión muy grande, y básicamente ellos dijeron, ya, donde no se puede ver, nosotros sí vamos a ir a ver igual. Y nosotros acá en Chile la verdad es que todavía estamos lejos de eso.
y nos falta instrumentación para poder ver en detalle muchas cosas para las que derechamente hoy estamos ciegos. Existe un fenómeno que se llaman terremotos lentos, que es liberar mucha energía, igual que un terremoto muy grande, pensémoslo así, pero la principal diferencia es que dura mucho más tiempo, entonces yo nunca lo siento. Entonces, en zonas donde hay terremotos lentos, pudiera ser que desencadene un gran terremoto grande o pudiera ser que haga que nunca haya un terremoto grande. No lo sabemos. Y acá en Chile, ver esos terremotos, que en otros lugares es muy fácil, como en Nueva Zelanda, en Japón, en varios lugares de Estados Unidos, todo lo de la placa es Nazca, tremendamente difícil por la instrumentación que tenemos, que está muy limitada todavía. o sea, falta inversión. Falta inversión y lograr mantener eso en el tiempo. Hace poco salieron varias noticias de instrumentos que fallaron, unas boyas, por ejemplo, de repente fallan instrumentos del monitoreo volcánico, y eso es porque esto no está construido para durar para siempre, y además está instalado muchas veces en un volcán, al lado de una falla, donde llueve, donde nieva, donde... Condiciones extremas. Entonces, después de 10 años tiene derecho a jubilarse el instrumento, y ahí, bueno, necesito tener de dónde sacar otro sensor y decir, ya, tengo que poner uno nuevo. Y quizá un poquito mejor. Exactamente. Y por último, en el término de la academia, ¿te das cuenta que están todas las áreas actuales bien cubiertas? ¿Hay investigadores de todo tipo o hay alguna área que todavía no esté desarrollada en Chile que es crucial? Yo creo que la parte de terremotos en general, uno siempre se puede poner más fino y decir, oye, nos falta alguien más especialista en tal cosa. Chile tiene una larga historia de sismología, ¿ya? Entonces, la verdad es que somos, diría yo, bien reconocidos a nivel internacional incluso. Lo que yo creo que falta quizás es expandirse un poquitito más para que haya más gente mirando distintas cosas. Les comentaba yo que mucha gente ha trabajado harto en la zona de subducción, pero falta ver muchas fallas corticales, por ejemplo. Falta ver otros procesos que es, bueno, cuando ocurre un terremoto, ¿va a haber una remoción en masa? Porque en el fondo va a vibrar el cerro por todos lados. Y todo lo que sí, las réplicas que también me imagino que tienen que estar bien ahí investigadas. Entonces falta a veces, creo yo, un poco más de gente que pueda hacer distintas áreas, pero eso al final es todo un proceso, porque podríamos tener mucha gente, pero si no tenemos el financiamiento y los cupos para meter a esa gente a trabajar, nos quedamos con un montón de gente de brazos cruzados que al final se termina yendo al extranjero. Claro. Oye, Leoncio, pero ha sido un gusto tenerte aquí a pesar del terror que tengo a los terremotos y a los temblores. Eres el último invitado de este episodio, de esta primera temporada, así que un lujo. Muchas gracias por hacerte el tiempo y estar con nosotros. Muchas gracias y muy buenas las explicaciones. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de venir a hablar de terremotos y de instrumentos y de lo que sea. Te veremos en otra ocasión nuevamente. Te vamos a cobrar la palabra. Gracias. Ha llegado el momento donde nuestro Diego nos trae un relato sacado de los anales de la ciencia. Dime, ¿qué vamos a tener este capítulo? Bueno, hoy día vamos a seguir con la geología, como estábamos hablando recién, ¿cierto? Vamos a estar hablando de la estructura de la Tierra, pero cómo fueron distintas teorías que se fueron discutiendo a lo largo del tiempo hasta llegar a la teoría aceptada de hoy en día de cómo es que la Tierra se va deformando y va agarrando su forma. Y también vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver esto con Charles Darwin, cómo influyó esta concepción de la geología en la visión que tenemos sobre la biología moderna. Vamos a estar hablando sobre algunos personajes como Thomas Barnett, James Hutton, Charles Lyell y por supuesto del nombrado Charles Darwin, que como siempre es una persona importante e interesante en la ciencia. Vamos entonces a comenzar por el principio, como se dice. Exactamente. ¿Quién fue Thomas Barnett y cuáles eran sus teorías? Thomas Barnett, estamos hablando de alguien que nació en 1635, así que hagamos una idea de una época bien atrás, ¿cierto? Donde la ciencia todavía era una cosa más bien primitiva. Las ideas científicas o que tenían las personas sobre el mundo estaba ampliamente ligada a la concepción religiosa que había. Por supuesto, ¿cierto? porque aparte estaba todo lo que la iglesia estaba muy ligado a tanto políticamente y sobre todo a la ciencia. Claro, al quehacer científico. Por lo tanto, las personas eran una misma cosa, científicos y religiosos, todo una especie de una mezcla. Monje, científico. Exactamente. Entonces, entre ellos tenemos al reverendo Barnett, que en el año 1680 sacó un libro, mira el nombre que tiene, se llama Teoría Sagrada de la Tierra. Así que ya vemos un poco de qué se trata. Entonces, esta es una de las primeras grandes teorías sobre la estructura que tiene que tener la Tierra. Entonces, ¿cuál era la idea de este señor? Es que
la Tierra había sido creada, digamos, por Dios, y por lo tanto era una visión más bien... creacionista. Exactamente. Y el gran interés que tenía Barnett era hacer coincidir la teoría de la Tierra con el relato bíblico, sobre todo del Gran Diluvio. Me imagino, porque ¿cómo haces coincidir esos hechos? Exactamente. Entonces, Barnett ideó una idea, ¿cierto? Una estructura de la Tierra donde estaba la corteza de la Tierra afuera y adentro estaba rellena de agua. ¿Y qué había pasado? En algún momento, por algún motivo religioso, se había quebrado este cascarón de tierra y había aflorado el agua, y esa era la explicación del Gran Diluvio. Entonces, como vemos... Con Arca de Noé incluido. Exactamente, y todos los animalito. parejos de animales, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una teoría de la estructura de la Tierra. Podría ser cierto o no, pero una teoría al fin y al cabo que la gente empezó a discutir de que si podía ser cierto. De este cascarón. Claro. Por lo demás, entre esta influencia metafísica religiosa que tenía Barnett, es importante la concepción del tiempo que él tenía. Hoy en día nosotros tenemos una concepción lineal del tiempo, en el sentido que el tiempo va avanzando y la historia va sucediendo hacia adelante. Barnett tenía una concepción que hoy en día ya no está muy presente en la mentalidad moderna, que es una concepción cíclica del tiempo. Es decir, que las cosas pasan una y otra vez. Entonces Barnett creía que la Tierra original la Tierra creada original, era una Tierra perfecta, entre comillas, muy ideal, que era plana, que tenía una forma simétrica, es decir, una forma... Como el paraíso. Una especie de paraíso muy idealizado, y que con el paso del tiempo esta se iba degenerando, pasaban diluvios, terremotos, lo que sea, que degeneraban la Tierra. Pero luego de un tiempo se volvía a generar una nueva Tierra y todo comenzaba a suceder. Entonces para él, esa era su teoría, ese era el modo que él entendía el cómo vivía la Tierra y cuál era él había sido su concepción del origen y el avance y la evolución que tenía la Tierra. ¿Y de dónde metemos aquí a James Hutton? James Hutton, por ponerlo de algún modo, fue alguien que pensó diferente esta teoría de la Tierra. James Hutton tenía una concepción que vamos a llamarle uniformista de la Tierra, en el sentido que él pensaba que la Tierra se iba modificando levemente. Esta es una postura contraria a la que hablábamos recién de Barnett, ¿cierto? Porque él pensaba que la Tierra se iba deformando con grandes eventos que iban sucediendo, como el diluvio, o podían ser cualquier otra cosa. Imagínate la separación de los mares. De los mares, grandes eventos, llamémosle así catastrofista, en el sentido que son catástrofes que iban ocurriendo a lo largo del ciclo de tiempo que Barnett consideraba como la edad de la Tierra, ¿cierto? En cambio, James Hutton cambia un poco esa percepción. Y él empieza a pensar que la Tierra más bien va sufriendo modificaciones poquito a poquito, que las fuerzas terrestres van actuando lentamente con el paso. Creo yo, no sé, metiendo mi cuchara, sacando un poco el concepto de Dios también, que sí, era el que movía su dedo ahí y separaba los mares y mandaba el diluvio. Así es, sin dejar de ser religioso, por supuesto. Okay, todavía mantenemos que existe una visión. Claro, estamos todavía en el siglo XVIII, por lo tanto son personas sin perder la religiosidad. Ya vemos que tienen un poquito, que James Hutton ya tiene una mentalidad, exactamente, tiene una especie de mentalidad un poquito más científica que su antecesor. Entonces aquí vemos dos posturas, uniformistas versus catastrofistas, por ponerlo de un modo bien dicotómica. Claro, bien una dicotomía de pensamiento, ¿no? El gran aporte de James Hutton, sin embargo, más allá de su teoría geológica, es haber ideado la idea del tiempo profundo. Las versiones anteriores a él pensaban que la Tierra tenía más o menos 6.000 años, porque eso se coincidía, o lo hacían coincidir con el relato bíblico de Adán y Eva y el Génesis y así. En cambio, James Hutton, para que su teoría tenga sentido de que es un avance lento de la forma de cómo se va deformando la Tierra, él idea un concepto que es el del tiempo profundo, de que la Tierra necesita muchos años, no 6.000 años, sino estamos hablando de miles de millones de años para poder formarse. Entonces, el gran legado de él es haber dejado esta idea de un tiempo profundo, que es de tiempos que inmemoriales. Claro, que nos cuesta pensar, que están más allá de la concepción rápida que uno puede tener del tiempo. Entonces, el tiempo profundo es su gran legado en ese sentido. Oye, Diego, ¿y qué tiene que ver el uniformismo con la teoría de la evolución de Darwin? Bueno, es que se parecen mucho, comparten muchas premisas. Particularmente porque hay un señor de apellido Lyell, Charles Lyell,
Estamos hablando de alguien que él nació en 1797, así que estamos por esa época. Él ideó mucho, o refinó mucho esta idea del uniformismo. Él se dio cuenta de que la Tierra iba variando lentamente, que los terremotos hacían, por ejemplo, que se levantara de a poquito un pedacito de tierra, que se deformara de a poquito la costa. Entonces él fue dándole mucho sustento empírico a la idea del uniformismo. Y curiosamente, Charles Darwin, que a Darwin lo mandan a recorrer el mundo arriba del Beagle, ¿cierto? Este barco inglés que tenía que recorrer el mundo y cartografiar el mundo. Curiosamente, Darwin leyó el primer volumen mientras hacía ese viaje. Recordemos que Darwin se embarca en ese barco, arriba del barco, se embarca como un geólogo. Todavía no era el gran biólogo, se embarca como geólogo, como alguien que estudia la Tierra. Para hacer como cartografía. Claro, esa era su misión. Estamos hablando de un Darwin de 20, 22 años que se embarca y empieza su carrera como geólogo. Y por lo tanto lee a Charles Lyell y inmediatamente se convence de la idea uniformista, de que entonces que las cosas cambian poquito a poquito. Y también se hace participa entonces de la idea del tiempo profundo, de que el tiempo es muy largo, que hay mucho tiempo para que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué tiene que ver con la teoría evolutiva? Es que se parece mucho en el sentido de que la evolución también nos dice que las especies se van creando poquito a poquito, de que una generación... Exactamente, no es que al día siguiente viene todo y el Homo erectus y después el Australopithecus. No, se necesitan millones de años entre una especie y otra, o que se genere una nueva especie. Entonces, no es que un día un pescado tuvo de hijo a un cocodrilo, no, esas cosas no pueden sucederse. Entonces necesitan largos tiempos, fenómenos que van generación a generación cambiando poquito a poquito. Y qué lindo el término, el tiempo profundo. El tiempo profundo. Igual que la Tierra, para formar, por ejemplo, la cordillera de los Andes, se necesitaron millones y millones, más de 200 millones de años, que para poder formar una cordillera que se fue levantando poquito a poquito. Cada terremoto que ha habido en este lado del mundo fue levantando un poquito más la cordillera. Hasta generar este murallón maravilloso que tenemos. Exacto. Lo mismo podemos pensar de los animales, en el sentido de que para poder ver, por ejemplo, un elefante moderno, han tenido que ir pasando lentamente generaciones y generaciones, han ido mutando, pero hasta que llegamos al final a esta idea de los animales tal cual como están hoy en día, incluyendo el ser humano, ¿cierto? Como tú decías, pasamos de una especie a otra y así fuimos poquito a poquito. Entonces, como vemos, tienen bastante de común. Veo mucha relación entre ambas hipótesis. ¿Y qué pasó entonces con el catastrofismo? ¿Murió catastróficamente? No tanto, porque de alguna manera se puede reciclar la idea. Tal vez no en su versión original, no como un motor de historia, sino como algo que igual puede suceder. Entonces, hoy en día la idea catastrofista, si bien no es el motor principal de cómo evoluciona la Tierra o cómo se modifican los organismos vivos, sí que igual puede jugar un rol. Por ejemplo, el gran ejemplo es el meteorito que acabó con los dinosaurios. Ahí vemos un evento geológico que modificó por un lado el Golfo, el actual Golfo de México, por ahí, ¿cierto? Donde se supone que cayó este gran meteorito, es decir, deformó la Tierra con una catástrofe. Pero también fue una catástrofe en el sentido de lo vivo, porque acabó con los que reinaban en ese momento, que eran los dinosaurios, y al acabar con el reinado de los dinosaurios, pudieron emerger el reinado de los mamíferos. Entonces, como vemos, una catástrofe también le puede dar una discontinuidad a la historia y ser parte del desarrollo, ¿cierto? No como un motor primordial, pero sí como un diluvio, pero sí, como en este caso, que es el meteorito. Un meteorito, o puede ser otra cosa, un terremoto, una glaciación, digamos, son grandes catástrofes que cambian el curso de la historia. Pero a eso va igual... La erupción de un volcán. La erupción de un volcán, claro. Entonces, son eventos que sí tienen una importancia. Así que, en ese sentido, el catastrofismo no murió, pero sí se incorporó dentro de la idea uniformista. Y esto es como... Dime tú, como a tu opinión, entonces las teorías científicas no nacen o surgen de la nada. ¿Cómo? Sí, es bueno darle una vuelta a eso, porque en la ciencia la idea no es que vivan y mueran así como tan fácil, ni tampoco que sean correctas o incorrectas del todo, sino que son una especie de evolución, también van mutando. O sea, partimos con una historia religiosa, con una concepción religiosa que fue mutando, que tuvieron que discutir los científicos con ella. Por lo tanto, hay cosas que heredaron de esa teoría, otras que rechazaron, pero como vemos, la idea se va moviendo. Y toda la idea, de alguna
manera van aportando algo, o al menos nos van haciendo discutir sobre eso, por lo tanto van modificando las concepciones. Entonces es importante saber que en la ciencia siempre hay muchas ideas, es un balde lleno, por así decirlo, de ideas, a las cuales algunas van triunfando, otras no triunfan, pero algo dejan. Son ideas siempre en contacto y en movimiento. Entonces, como vemos en esta historia, hay varios tipos de ideas, todas van y vuelven, se van reacomodando. Complementarias o no complementarias. Claro, entonces se van complementando unas con otras, y así vamos teniendo las ideas modernas que se sustentan hoy en día, que tienen una evidencia, pero las que murieron algo legaron de alguna manera, ¿no? Oye, muchas gracias, Diego, súper interesante, que todo el tema geológico, de llegar a mi casa a leer algo. Y bueno, muchas gracias por ser parte de esta conexión cinética. Nos vamos por unas semanitas para preparar una segunda temporada con más ciencia, con más relato. Y bueno, aquí voy a comentar a las personas que sin ellas no son posible hacer este programa. Bueno, al director del periodista Francisco Martorell, a Carla Cuello en la producción y postproducción de audio y video, a nuestro Rodrigo Muñoz, nuestro productor, todo lo que él hace por nosotros y que no se ve es increíble. Bueno, gracias, Diego, por la conducción, y de todo corazón les dedico esta perlita de sabiduría dicha por Carl Sagan. La ciencia es más que un simple conjunto de conocimientos, es una manera de pensar. Qué bueno. Nos vemos muy prontito.